El debate tuvo como incidente el anuncio del fallo que anuló la elección del presidente del Senado, Roy Barreras. A pesar de las diferencias políticas, gobiernistas y opositores reconocieron su papel de liderazgo. Mientras estaba tramitando el plan de desarrollo tanto en Cámara como en el Senado, a las 6:35 de la tarde del pasado jueves, el Consejo de Estado informó al país que había decretado la nulidad de la elección del senador Roy Barreras por incurrir en doble militancia, es decir, por ser senador por un partido y aspirar a la reelección por otro. No ha pasado nada, ¿cuál es el alboroto? Pasaron 10 minutos de conocerse la noticia políticamente más importante del momento para que el presidente del Senado, Roy Barreras, diera a los periodistas su primera reacción. Caído en combate judicial, respeto los fallos de los jueces, interpondré, una vez se ha notificado, inmediatamente una tutela. Barreras, tranquilo, quiso enviar ese mensaje tanto a los medios como a los congresistas que estaban citados a las 10 de la noche para votar el plan de desarrollo del gobierno Petro. La plenaria del Senado comenzó pasadas las 10:30 de la noche, cuando ya la noticia se había extendido. Barreras fue recibido con aplausos y mensajes de reconocimiento. Senadores de distintas bancadas, incluyendo las de oposición, unieron sus voces para reconocer en el saliente presidente del Senado un líder político de relevancia para el país. Tengo discrepancias muy importantes con él y las he manifestado. Esto no obsta para que yo reconozca el papel importante que ha jugado Roy Barreras en este periodo. Es un gran ser humano, es una persona de grandes características. Le venía dando equilibrio al Senado de la República. Un hombre que da garantías. En la Cámara de Representantes también hubo respaldo a la labor del senador Barreras. Desafortunado, creo que Roy es un excelente congresista. Es una pérdida para el pacto histórico en el sentido que Roy Barreras, como presidente del Senado, ha sido un operador político muy importante. Es una sorpresa, pero la ley es la ley. A las 2:30 de la noche, antes de abrirse la votación para aprobar el plan de desarrollo, algunos senadores volvieron a expresar palabras de reconocimientos al presidente del Senado. A nosotros no nos va a hacer falta, pero estoy segura que a sus partidos le hará muchísima falta, porque reconocemos en usted una tenacidad impresionante. Roy Barreras, quien agradeció el gesto de sus colegas, les respondió y siguió presidiendo lo que podría ser su última plenaria. Muchas gracias por las palabras de cada uno de los partidos, gracias, emocionadas, y vamos a votar bajo la presidencia de... Los mensajes políticos del presidente del Senado en el lanzamiento del libro autobiográfico sobre su enfermedad fueron crípticos. Comparó al país con un enfermo que está en el quirófano y dijo que hay que transmitir tranquilidad. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, habló también de los discursos en balcones, que espera que el país no caiga al precipicio y, en definitiva, que no hay que perder las actuales condiciones del aseguramiento en salud que le ha permitido sobrevivir al cáncer. Este catéter lo tengo que portar durante 2 años, o sea, más largo que el gobierno. Durante el lanzamiento de su libro Bailando con la muerte, el senador Roy Barreras, quien justamente termina la presidencia del Senado el próximo 20 de julio, pronunció algunas frases enigmáticas. Y decidí saborear la vida. Unas parecían a favor del gobierno y otras no tanto. Me gustan más estas conversaciones que los discursos en los balcones. Es lo que no quiero, que Colombia se acerque al borde y se caiga por el precipicio. Barreras, quien describió el tratamiento que tiene tras ser diagnosticado con un cáncer, defendió la atención en salud en el país que el actual gobierno prefiere reformar. Es decir, yo creo que no hay que perder el sistema de aseguramiento que tenemos. Y mencionó lo que le pasaría a las otras reformas del gobierno que el Congreso debe tramitar. Entonces vamos a hacerle una cirugía a este cuerpito, una cirugía al sistema pensional, una cirugía al sistema laboral, en fin. Estamos en el quirófano. El presidente del Senado también opinó sobre los últimos cambios del gobierno Petro. La gente no tiene tranquilidad, sino incertidumbre. Y nosotros sabemos resolver esas cosas. Nosotros tenemos la obligación de transmitirle a los colombianos tranquilidad y sacarlos de las dudas y las incertidumbres y ayudar a que el país no entre en una etapa de mayor polarización y violencia. No obstante, Barreras dijo que tratará de responder a los cambios que el país necesita. El principal reto es transmitir estabilidad, tranquilidad a los colombianos para hacer las reformas viables, sensatas, que le sirvan a los 50 millones de compatriotas, y espero que vamos a poder lograrlo. El senador Barreras, quien estuvo acompañado de familiares, políticos y exfuncionarios públicos, aseguró que su actual condición de salud no le impedirá continuar con sus actividades legislativas para sacar adelante las reformas que radicó el gobierno.
El senador Roy Barreras sostiene que su partido, la Fuerza de la Paz, pretende congregar a los liberales de centro izquierda que el pacto histórico necesita para que sean aprobadas las reformas prometidas por el gobierno. La noticia política de la semana pasada fue la creación de un nuevo partido en cabeza del senador Roy Barreras por el otorgamiento de personería jurídica para esa agrupación que se llamará la Fuerza de la Paz. La existencia de este movimiento revista importancia porque Barreras, hoy presidente del Senado, que resultó elegido entre la unión de fuerzas del pacto histórico que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, podrá entregar avales a candidatos para las gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas en las próximas elecciones del mes de octubre. La Fuerza de la Paz es un partido fundador del pacto histórico. Nosotros somos pacto histórico, yo soy senador del pacto. En entrevista con Noticias 1, el senador Barreras negó que la aparición de su partido en época electoral signifique distanciarse del gobierno y por el contrario consideró que fortalecerá el pacto histórico en las elecciones de este año. Mi compromiso es absoluto con la agenda reformista del presidente Petro. Estoy dándolo todo, la vida misma realmente, para lograr que en esta etapa de esta legislatura y que también la etapa de mi vida, nosotros podamos tener la satisfacción, el orgullo de haber cerrado la brecha social. En el acto de presentación del partido, el senador Barreras presentó un listado de precandidatos que podrían contar con su apoyo, pero cuyos nombres despertaron resistencia y rechazo entre las otras colectividades del pacto histórico. Este es un mensaje de alerta. Barreras explicó que el pacto no solo estará compuesto por diversas tendencias de izquierda, sino también, como él y su grupo, por liberales de centro izquierda. El pacto histórico es una coalición de centro izquierda, donde nosotros somos ese centro. Y a nadie debería sorprender que desde esa perspectiva nosotros aportemos ideas liberales. Según dijo, las fuerzas que acompañan al gobierno Petro no cuentan con las mayorías absolutas para la aprobación de las reformas propuestas, ni tampoco para ganar las elecciones. Yo tengo que recordar a quienes son más radicales que en el Senado, por ejemplo, nosotros tenemos solamente 20 senadores. Y yo necesito 55 votos para poder aprobar la reforma a la salud. Aclaró que la selección de candidatos a corporaciones públicas no puede hacerse por consenso entre los 7 partidos que forman el pacto porque sería imposible. Yo no podría escoger, sería una falta de respeto a los candidatos del Partido Comunista, que es un partido del pacto, o de la Unión Patriótica, o del Polo Democrático. Pero tenemos un mecanismo para ponernos de acuerdo, las consultas. Todas las candidaturas de la Fuerza de la Paz están dispuestas a someterse a las consultas en junio. El presidente del Senado enfatizó que no está alejándose del presidente ni de su coalición y dijo que por el contrario, su alianza con el jefe de Estado no está en duda. Tengo la mejor relación posible con el presidente Petro, una relación que no solamente es respetuosa, sino afectuosa. Finalmente reafirmó su lealtad al expresidente Juan Manuel Santos y a su política de paz. Yo no soy santista vergonzante, yo defiendo el legado del presidente Santos. Yo soy un demócrata, liberal socialdemócrata. El nuevo partido, la Fuerza de la Paz, presentará de todos modos sus propios candidatos a las elecciones de octubre.